Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Estudiar Física. Por supuesto, como todos los años, llega la semana del Premio Nobel de Física y toca subir un vídeo. Pero lo cierto es que en esta ocasión no es el Premio Nobel de Física lo que me trae aquí, sino una cuestión que quería tratar ya hace algo más de tiempo y que no pude tratar el mes pasado. ¿Por qué? Porque la cuestión de la que quiero hablar es de la posibilidad de un futuro en el que leer y escribir acabe no siendo necesario. No lo planteo como distopía, sino porque realmente creo que es algo a lo que es posible que estemos yendo ya en este momento. Y yo tenía intención ya de grabar este vídeo pues en septiembre. Durante el verano le fui dando vueltas a que era un tema que me apetecía tratar por diversos motivos, y en septiembre yo estaba, pues como os digo, decidido a grabar un vídeo sobre esta temática, con el problema de que María Pombo hizo un vídeo hablando de que leer no hacía a nadie mejor persona y demás, y se montó una polémica en la cual no quería entrar. Entonces, pues bueno, he optado por dejar que pase un poco el tiempo para poder tratar esta temática como quería tratarla ya previamente, sin necesidad de meterme en ese vídeo ni que se piense que lo hago en relación con él, y relacionándolo con algo más actual y más trascendental, y algo que va a estar con nosotros mucho más tiempo, que por supuesto son los avances en inteligencia artificial. Y es que planteémonoslo, desde hace décadas, por lo menos cuando yo nací, se interpretaba que no saber leer y no saber escribir era quedarse completamente fuera del mundo. Muchos hemos sido educados en esto desde pequeños y tenía mucho sentido, porque tú en los años 90, en los años 2000, básicamente el acceso a toda la información que tenías era por escrito, tenías que mandar mails, tenías que mandar cartas, tenías que comunicarte oficialmente mediante escritos con las administraciones y demás. Recordemos que era un mundo en el que no había teléfonos en los principios de los 90, o no estaban tan extendidos. Por tanto, pues bueno, la forma de comunicación mediante texto escrito era más habitual. Incluso en los colegios, los alumnos, cuando queríamos mandar un mensaje a alguien en clase, no le mandábamos un WhatsApp, lo que hacíamos era escribir notitas y mandárselas. Esto a día de hoy se sigue haciendo, pero en menor medida. Sin embargo, el avance tecnológico nos está llevando a una situación en la que todas estas cosas que nos enseñaban cuando éramos pequeños cada vez son menos ciertas. Es decir, leer y escribir es algo totalmente importante, ahora haré el alegato, pero el hecho es que para la mayoría de las personas, leer y escribir, que era la forma de poderse comunicar a distancia con otras personas, va pasando poco a poco a segundo plano, porque cada vez tenemos acceso con mayor facilidad a poder mandar audios y a poder grabarnos vídeos y compartirlos con las personas con las que queramos hablar. Ya no me centro en las videollamadas, estoy hablando de comunicación en diferido. Tú antes, si querías comunicarte con alguien y que se enterase después, pues fundamentalmente tu opción era dejarle un mensaje escrito. Después pasamos a poder dejar el mensaje de voz, y ahora directamente pues le puedes grabar un vídeo y ni siquiera hace falta que sea solo un audio. Y aunque sea algo que a mí a título personal me choque, por lo visto la juventud prefiere el hecho de mandar vídeos y audios antes que escribirse. Ahí noto un choque generacional más o menos importante, porque yo soy mucho más de escribir y sin embargo noto que cuando hablo con gente a la que saco 10 años o más, prefieren mandarme notas de voz. Esto a priori no sería malo, y de hecho me ha dado lugar a una reflexión con la que llevo ya bastante tiempo, que es hasta qué punto esto es irrelevante, es un tema generacional más. Estoy yo siendo como Sócrates cuando hace 2500 años decía la cosa esta de que es que los jóvenes se saltan las normas, no respetan a los mayores, todo esto, ¿no? Pero realmente creo que se puede hablar de que esta vez hay un pequeño matiz que es diferente y que hace que no sea exactamente lo de siempre de los mayores quejándose de los nuevos hábitos de los jóvenes, o por lo menos que no lo sea tanto. Creo que hay ciertas diferencias que podemos comentar, pero bueno, antes de meternos en eso, quiero seguir comentando por qué creo que vamos hacia un futuro así. Porque no solo se trata del hecho de escribir a tus amigos, es que tenemos muchos más avances que vienen de la mano de inteligencia artificial. Por ejemplo, tú antes querías ir a otro país, entonces no te quedaba otra que aprender las reglas de ese idioma, cómo se escribe, cómo se pronuncia, manejarte con él. Ahora, por ejemplo, yo lo he probado este verano en las vacaciones, he estado en un sitio en el que no se hablaba inglés, no se hablaba español, y me he dado cuenta de que perfectamente con inteligencia artificial podía comunicarme escribiendo yo en español, pidiendo a la inteligencia artificial que leyese el texto en el otro idioma como si fuese yo y demás. Entonces, esto hace que, ya para empezar, aprender otros idiomas creo que cada vez va a tener un poquito menos de utilidad. No digo que no sirva para nada, pero sí que creo que empieza a ser menos útil y menos necesario
que hace 20 años. Y después tenemos el tema de que para comunicarse con las administraciones y demás, los bots se están implementando poco a poco y con el paso del tiempo, pues dejará de ser necesario entrar a una web y descifrar el texto legal que te pongan para saber qué es lo que tienes que hacer y demás, y directamente habrá un chatbot con una apariencia de persona humana y voz humana que simplemente te pregunte qué quieres y te vaya guiando y haga todo por ti. Entonces, esto, por otra parte, también supondrá una ruptura con la barrera tecnológica que tienen a día de hoy las personas mayores, que muchas veces se tienen que meter en webs más o menos complicadas, no saben dónde tienen que hacer clic, no saben si les están estafando y demás. Más o menos esto puede ser que aligere un poco el asunto, pero a donde quiero llegar es a que antes, efectivamente, tú necesitabas la lectura y la escritura para vivir más o menos feliz en el mundo occidental, pero a día de hoy creo que eso se está revirtiendo. Creo que vamos a un futuro en el que cada vez todo dependerá más del audio y del vídeo y no de saber ni escribir ni leer textos escritos. Y dado que es algo que las personas no aprenden de forma natural ni intuitiva, sino que requiere esfuerzo, no es como aprender a caminar, no es como aprender a lanzar cosas, no es como aprender a reírse, no es como aprender a tener cuidado si alguien se enfada. Esas cosas son naturales en nosotros, las aprendemos como especie de una forma instintiva que está en nuestros genes y que vamos desarrollando con el aprendizaje. El tema de la lectoescritura, aunque estamos capacitados para aprenderla, es más sutil, es menos natural, requiere más esfuerzo. Y es un esfuerzo que empezamos a hacer como sociedad hace aproximadamente 500 años. Por supuesto, escribir y leer ya existía desde hace mucho antes, desde hace más de 2000 años. De hecho, nos podemos remontar, si queremos, a Egipto con los jeroglíficos, pero a nivel mayoritario, extendido a toda la sociedad, esto es algo relativamente reciente en la historia del hombre. Viene de la imprenta y viene de la necesidad que tenían las sociedades de que lo que descubría una persona o lo que quería comentar una persona lo pudiesen saber todas las demás, viviesen todo lo lejos que viviesen, sin necesidad de que esa persona fuese a comentárselo personalmente. Entonces, en las sociedades protestantes se fomenta con mucho más cuidado el tema de que todo el mundo sea alfabeto, sepa leer, sepa escribir, sepa adquirir conocimiento de forma escrita, y se desarrolla, pues bueno, todo el tema de la ilustración, el tema del progreso de las grandes urbanizaciones, el tema de la burguesía culta, civilizada, que sabe leer, que lee literatura, que aprende de ciencia. Y todo esto lleva poco a poco pues, a cosas como, ¿no?, el progreso industrial, en el cual ya tenemos a gente como Faraday, que históricamente no era una persona de una familia de clase alta ni nada del estilo, y sin embargo se saca las leyes del electromagnetismo. Y bueno, pues eso, todas estas cosas surgen de esa alfabetización, de esa necesidad de que toda la gente sepa leer y escribir para poder aprender cosas, entender lo que se necesita que entiendan, estar informadas, y esto da lugar a todo un boom de cómo se desarrolla la sociedad y nos lleva pues a la era de mayor prosperidad de unas sociedades cultas que descubren cosas, que hacen poesía, que hacen literatura, que hacen arte, pues bueno, en fin, de todo, ¿no? Ya no me centro solo en las ciencias, ¿no? Matemáticas, física, química, que por supuesto, pero bueno, todo lo demás. Y esto, hasta donde se sabe, está pues muy estrechamente relacionado con el tema de enseñar a todo el mundo a escribir. Porque gente que pensase en la naturaleza, gente que pensase en filosofía, gente que pensase en matemáticas, gente que pensase cuestiones de ingeniería, esas personas ya existían desde hace muchísimo tiempo, pero eran como un pequeño reducto que se comunicaban entre ellas y no llegaban al saber popular. Pero gracias al tema de la imprenta y la obligación de que todo el mundo intente escolarizarse y aprenda a leer eso y a escribir, perdón si lo repito muchas veces, por supuesto, la temática del vídeo, pues todo esto acaba llevando a un desarrollo enorme que es el que hemos disfrutado pues en los últimos, vamos a decir, 300 años casi sin interrupciones. El problema es que ese gran desarrollo nos lleva a no necesitar ya leer ni escribir, o seguramente nos llevará en un futuro bastante inmediato. Y esto no es una simple hipótesis, esto es algo que se puede comprobar fácilmente con noticias que tenemos en nuestro día a día. Por ejemplo, pues no hace falta, por ejemplo, meterse a hablar de que los informes PISA dicen que la juventud cada vez entiende peor los textos escritos, porque aparte de eso tenemos otras noticias, como el hecho de que en Cataluña se estén planteando que los exámenes escritos del carnet de conducir dejen de ser como eran hasta ahora,
porque las nuevas generaciones tienen más problema en comprender qué es lo que se está preguntando y se planteaban hacer las preguntas más infográficas, ¿no? Que en vez de ser texto escrito, que te representen una situación en vídeo, como sea, para que te pongas tú en contexto, sepas de qué se te está hablando y entonces contestes a la situación no por entender mediante texto lo que se te está preguntando, sino por estarlo visualizando. Entonces yo creo que esto ya marca un avance en la dirección en la que yo estoy queriendo apuntar. Pero claro, ¿cuál es el problema? Pues si nos basamos en lo que nos dice la propia ciencia sobre el hecho de aprender a leer y el hecho de aprender a escribir, y me voy a basar sobre todo en casi todos los estudios mencionados en un libro que tengo por aquí, este de Las personas más raras del mundo, de Joseph Henrich, pues si me baso en todo lo que ese libro comenta, lo que os puedo decir es que hay evidencia más que abundante de que el hecho de haber aprendido a leer y a escribir como sociedad está relacionado con estos avances. No solo por el hecho de que la gente se pudiera comunicar, porque a fin de cuentas podríamos decir, bueno, si la ventaja fue que la gente se podía comunicar entre ella, pues si sustituimos el texto por el vídeo o el audio, pues estaremos como estábamos, porque nos vamos a poder seguir comunicando entre todos e incluso de una forma más fluida. Pero resulta que no, resulta que el hecho de la lectoescritura, el hecho de leer y el hecho de escribir fomenta capacidades cognitivas que no se fomentan con la videollamada, ni con el audio, ni con la grabación de vídeo en diferido. ¿Y cuáles son esas cosas? La capacidad imaginativa, la capacidad de pensamiento abstracto, precisamente esas cosas que estamos empezando a ver que dan problemas. El hecho de que a ti te pongan un texto y tú en tu cabeza te vayas imaginando qué es lo que el texto te quiere decir y qué es lo que no, y te pongas en la situación exacta que tenía la persona que lo ha escrito, eso se va perdiendo poco a poco porque cada vez es menos necesario tener desarrollada esa habilidad de leer un texto e irte imaginando y metiendo en la mente de la persona que lo ha escrito. Algo que también se desarrollaba con la lectura pues, de novelas o cosas así, que por lo visto va cayendo en picado. Ahora los audiolibros y demás tienen mucho más éxito porque la gente de forma natural prefiere escuchar una historia que leerla. Y eso me incluye a mí, por supuesto, porque al final es algo que nos hace humanos. Somos contadores de historias, o muchos expertos nos definen así, y en ese sentido nos encanta que alguien nos cuente su anécdota o lo que ha vivido, más que nos lo comuniquen por escrito. Eso es algo que aprendemos a la fuerza, aunque después sea muy útil y nos guste, y muchos tengamos el hábito pues, de leer de forma habitual. Pero eso es muy fácil que se pierda porque, como digo, es algo, no voy a decir antinatural, pero que desde luego requiere mucho esfuerzo. Lo que a las personas nos gusta es hablar con otras personas, viendo sus gestos, escuchando sus tonos y demás. Eso un audiolibro te lo da. Eso un libro que una IA te represente en 3D en un futuro también te lo va a dar. Y la mayoría preferiremos eso antes que leer texto escrito, de forma, insisto, natural. Y habrá que hacer un esfuerzo por centrarse en preservar la lectoescritura. Un esfuerzo que seguramente no se acabe pudiendo exigir a todo el mundo, porque si antes podías convencer al resto de las personas de que leer y escribir era algo totalmente necesario para su día a día, ese argumento poco a poco se nos va a ir tambaleando del mismo modo que se nos tambaleó el tema del cálculo mental. Esto no significa que hacer cálculo mental no sea útil. Yo considero que a mí me ayuda mucho en mi día a día, pero las personas que no saben hacer cálculo mental considera que tiene una vida completamente plena, sin mayores problemas, tirando de calculadora del móvil o de lo que sea. Yo no creo que sea así, por supuesto creo que hay una diferencia, pero la persona que no es capaz de hacer cálculo mental considera que su vida es igual de plena que el resto. Y alguien que considera que su vida es igual de plena y que no ve ninguna carencia en su día a día, es muy difícil que le convenzas de que tiene que hacer un esfuerzo por algo que tiene bastante claro que no le va a servir. Entonces, aunque yo creo que es algo muy útil y muy importante para la sociedad, leer y escribir, y yo creo que es muy bueno que todos los padres intenten conseguir que sus hijos lean y que sus hijos escriban de forma habitual y que lo hagan bien y que no tengan faltas de ortografía y que no se expresen como un niño de 8 años, creo que la lucha contra los avances tecnológicos y la comodidad va a hacer que esto cada vez quede pues en un nicho de personas muy reducido. Del mismo modo que a día de hoy, por las comodidades de los talleres, de los coches y demás, la mayoría ya no sabemos cómo se arregla un coche porque no nos hace falta. Me refiero a cosas que hace 40, 50 años la gente hacía de forma habitual,
En un futuro, pues sí, lo de leer y escribir será algo que estará ahí, pero la mayoría de la gente lo verá como algo de académicos o de gente muy especializada. Seguramente para ejercer la notaría y la abogacía seguirá siendo necesario leer y escribir, y seguramente para desarrollar carreras científicas seguirá siendo necesaria la lectoescritura porque es la que al final desarrolla la capacidad de razonar que necesita un científico o un matemático o un ingeniero o quien sea. Bueno, al margen de si las matemáticas son una ciencia o no, ya me entendéis. Y este es un poco el debate que yo quería transmitir. Creo que vamos hacia una sociedad que va a leer menos, que va a escribir menos y que va a tener la sensación de que su vida no es peor por ello y que puede que hasta cierto punto tenga razón. Pero el problema es que lo más relacionado con el avance científico, lo más relacionado con el avance tecnológico, sí que va a depender de personas que tengan esa capacidad. Y si esa capacidad se pierde, al final creo que tendremos menos progreso científico, con él menos progreso tecnológico y con él comenzará cierto decrecimiento de nuestra capacidad para crear cosas que nos hagan vivir mejor. Y esta es un poco la reflexión que quería transmitir. Yo soy, por supuesto, un partidario total de que se siga leyendo y escribiendo siempre. Lo que transmito es una reflexión en voz alta de que creo que es una batalla que se está empezando a perder y que se va a acabar perdiendo y que se va a ver normal que se pierda y no se va a echar de menos. Y creo que tenemos que empezar a darle vueltas, no a cómo lo evitamos, porque al final es muy difícil luchar contra aquello que es natural. Y es natural no hacer algo de la forma más complicada posible, en este caso comunicarse. Si puedo grabarme un vídeo, ¿para qué voy a aprender a combinar símbolos y a las reglas de ortografía y demás? Pero bueno, en suma, me gustaría transmitir esta reflexión porque sé que me veis profesores, sé que me veis personas del mundo de la ciencia, sé que varios estáis ya pues experimentando esto con los cambios que hay en la sociedad. Y bueno, pues me gustaría plantear este espacio de reflexión y ya me diréis qué os parece, si estáis de acuerdo, si creéis que realmente leer y escribir no es para tanto y por supuesto que esto sea así, que será lo mejor, si creéis que seguirá siendo necesario y me estoy equivocando completamente, que ojalá sea el caso, o si tenéis cualquier otra reflexión. Yo creo, e insisto, que no tiene por qué ser malo para las personas que lo vivan, en el sentido de que vivan peor, pero sí que creo que va a haber un efecto secundario en el tema de los avances y la cantidad de personas que reflexionan y que hacen avances en abstracto en paralelo a la sociedad. Ese es el punto que a mí más me preocupa de un mundo donde la lectoescritura cada vez tenga menos y menos y menos relevancia. Sin más, me despido y ya el siguiente vídeo sí que será acerca del Premio Nobel de Física 2025. Hasta luego.